esta 19ª edición de la Feria del Libro tengo el placer de presentar a dos grandes mujeres y psicólogas. Ellas son Molde Fabiana y Julia Verónica, que van a estar acompañadas y presentadas por un psicólogo extraordinario y muy admirado. Él es Sebastián Sosa. Sebastián es licenciado en psicología, especialista en análisis e investigación de homicidios, coordina grupos, tesista en la maestría de salud mental y cursante en la especialización de psicología clínica. Espero que lo puedan disfrutar tanto como yo a esta gran e importante charla de este día. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes a todos. Antes que nada, bueno, quiero agradecer por esta invitación para participar en este evento tan importante. Es un honor para mí estar a cargo de la presentación de las dos colegas que van a estar a continuación hablando de una temática tan importante como lo es el abuso sexual infantil. A continuación voy a leer algo brevemente acerca de las colegas. Bueno, tenemos a la licenciada Verónica Juliá, ella es psicóloga, especializada en psicología en niños y adolescentes, tanto como en el área laboral, diplomada en abuso sexual contra las infancias y adolescencias, miembro de la Asociación Civil Red Viva y una de las representantes de la Red Viva Formosa, y miembro de ADI. Por otro lado, también tenemos a la licenciada Fabiana Moldes, especializada en psicología infantil desde la terapia cognitiva conductual, diplomada en abuso sexual contra las infancias y adolescencias, miembro de la Asociación Civil Red Viva y una de las representantes de la Red Viva Formosa, integrante del Servicio de Psicología del Hospital de la Madre y el Niño Formosa Capital. Bueno, a continuación, es un placer poder escucharlas y bueno, le dejamos con las especialistas en el tema. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la presentación, gracias a Sebas, a Gaby, la verdad, a todos colegas muy queridos. Estamos acá con Fabi, con Fabiana, que tratamos de hacer lo mejor que podemos para ocuparnos de esta temática tan compleja, tan delicada como es el abuso contra las infancias. Algo que siempre decimos cuando hablamos del abuso es que no nos hubiera gustado, no nos gusta, digamos, tener que hablar y que repetir y que enfrentar una y otra vez esta temática. Ojalá nunca tengamos que hablarla, nunca tengamos que explicar ciertas cuestiones referidas al abuso, ojalá nunca se tengan que dar, pero bueno, lamentablemente es un gran problema que está teniendo la sociedad, que están teniendo los niños, las niñas, los jóvenes, y cada vez más casos, cada vez servicios más desbordados, tanto en la parte pública como en la parte privada. Y bueno, así que es muy lindo estar acá para charlar un poco sobre esto y para que se corra la voz. Y para también, a mí me gustaría por lo menos aprovechar este momento, porque como siempre decimos con Fabi, indicadores es como que los vamos repitiendo siempre, indicadores del abuso, ¿no? Y acá creo que lo que más importa es entender que es escuchar al niño, a la niña, al joven, a la persona que te dice que algo está pasando, que no se está sintiendo bien, que no está cómodo, digamos, es escuchar, así como nosotros como analistas prestamos justamente eso, la escucha, una escucha atenta, una escucha dirigida al paciente. En el caso de una familia, por ejemplo, la escucha tiene que estar dirigida hacia ese niño o hacia esa niña que está presentando algunos síntomas, algún cambio de comportamiento, algún malestar, viene y te dice, no me siento bien, o no dice nada, justamente porque el no decir nada también es considerado un síntoma. Entonces es prestar atención más que nada a una escucha de parte, tanto profesionalmente, si es que acuden a la consulta profesional, y familiarmente sobre todo, que son lamentablemente los casos en que más se ha detectado el abuso intrafamiliar. Fabi. Sí, yo añadiendo a esto de la escucha, hoy estaba leyendo justo un libro, como estamos
en esta feria del libro. Voy a traer a colación una autora que es muy buena, que redacta un libro que se llama En carne viva, que es Susana Toporossi, algunos lo conocerán, tiene una orientación psicoanalítica, y ella cita un fragmento de María Fo que dice: algo tienen en común el cuerpo y el silencio, y es que ninguno de los dos puede mentir. Y en relación a esto, y sobre todo en lo que compete en la problemática del abuso sexual, específicamente nosotros nos adentramos contra las infancias y las adolescencias. Decimos contra las infancias y contra las adolescencias porque hubo un cambio paradigmático en relación al título, sobre todo, o a la nomenclatura que antes se llamaba abuso sexual infantil, como el abuso sexual se produjera entre los propios niños, cuando en realidad es un propio adulto generalmente, o una persona que ejerce algún tipo de poder o asimetría por sobre un otro en las relaciones de abusos sexuales, que no necesariamente tienen que ser abusos sexuales con acceso carnal, sino que también pueden ser abuso sexual sin acceso carnal, y a esto nos referimos con tocamientos, cuando exponemos al niño a una situación, por ejemplo, de que vean pornografía infantil, y cuando ya esta persona que generalmente se lo llama pedófilo, lleva y comete a cabo el acto, se lo llama pederasta, ¿sí? Porque generalmente hay confusión entre lo que es una cosa con la otra, pero que ante la ley tienen diferentes nomenclaturas también, así como intervenciones diagnósticas. Y en lo que refiere al tema del taller, que es el abuso sexual contra las infancias y adolescencias en el ámbito clínico y hospitalario, al menos en la provincia de Formosa, hay un protocolo que fue creado a fines de años del 2012, que es el Protocolo de Acceso a la Justicia, que está publicado en el boletín del Poder Judicial. Si alguno lo quiere, nosotros vamos a pasar nuestro email al final para que lo podamos pasar también, porque es de acceso libre, y que muestra, indica las pautas cuando suceden estos casos. Por ejemplo, no es lo mismo el rol del psicólogo, del terapeuta, en algunos de estos ámbitos. Por ejemplo, en el hospital se suele confundir bastante nuestra atención, porque cuando llegan estos casos, nuestro lugar es solamente de acompañamiento y de escucha. Si el niño así lo hiciese de manera espontánea en cuanto al testimonio o al relato de lo sucedido, nosotros debemos acompañar. Nosotros no estamos ahí para hacer puntos de pericia, para verificar o comprobar si eso fue o no lo que pasó, sino más bien, en todo caso, en un informe que luego será expedido por sus señorías, es decir, por el juez competente, una vez que se realiza la denuncia, que nos pida un informe de lo que pasó en ese momento o de lo que nosotros pudimos llegar a relatar en relación con el niño. A veces también sucede lo mismo en el ámbito privado. ¿Por qué digo a veces? Porque la mayoría de las consultas, de un tiempo a esta parte, al menos a nosotras dos nos pasaba esto, de que ya venían con una sospecha de abuso o cuando la denuncia ya estaba hecha, ¿sí? Una cosa es cuando hay una sospecha de abuso, ¿por qué? Porque generalmente la mayoría de los casos o situaciones abusivas se dan en el seno intrafamiliar, como la había dicho Verónica. Muy pocas veces son fuera del seno familiar, y cuando suceden fuera del seno familiar generalmente son adolescentes que llevan a cabo algún tipo de relación amorosa con algún adulto responsable, ¿sí? En la mayoría de los casos. Otro caso, que es lo que está pasando ahora mucho, es esto de que sean adolescentes los perpetradores o los que realicen alguna actividad sexual, pero contra algún niño. No sé si se me va entendiendo, ¿sí? Es decir, que son propios adolescentes que atacan a un niño. Entonces, por un lado va este niño que fue víctima de este adolescente, y por otro, también llega al consultorio ahora muchos casos de adolescentes que fueron perpetradores o que cometieron algún ilícito contra algún niño, niña u otro adolescente incluso.
Esta autora en particular yo se los recomiendo, al igual que Irene Intevi, que habla de los abusos sexuales en las mejores familias. Al final habla de esto de qué pasa si las situaciones fueran en casos de, por ejemplo, perpetradores adolescentes, si en el tratamiento puede haber algún tipo de mejoría o cambio. Y ella lo que indica es que sí. Sí, siempre y cuando, y esto hay que dejar en claro, el trabajo no es solamente de ese adolescente, sino que el trabajo es del seno familiar, es decir, toda la familia. Y sobre todo, es muy importante, ella obviamente lo hace desde una bajada psicoanalítica, lo de la puesta de límites. ¿Por qué? Porque generalmente son adolescentes, generalmente, no digo que en su totalidad, son adolescentes que siempre bordan lo ilegal. Pero estoy hablando, por ejemplo, desde estas concepciones clínicas que el propio adolescente te cuenta. Bueno, no, la otra vez, me ha pasado hace poco, había un niño adolescente que quería comprarse un skate, y la mamá le dijo que no porque se llevaba todas las materias, y entonces hablando con el papá pasa por alto lo que la mamá le dijo, y sí, le compró el skate, lo mismo le pasó con un celular, lo mismo otra vez, por ejemplo, que dejó, tenía una noviecita, la dejó escondida en la casa, después pasó, bueno, lo de que él había cometido un delito sexual contra un menor, familiar de ellos, pero que en sí lo expone también a él a una situación que es de conflictiva familiar, porque imagínense esa familia que tiene que encontrarse con esta nueva situación de que tu propio familiar compromete a tu hijo, a tu sobrino, a tu nieto, en el caso de quien compete el menor en este caso, ¿sí? Pero sobre todo en la clínica, para con los adolescentes, que es por ahí los casos que han llegado últimamente, esto de que tienen que ver con un compromiso por parte de toda la dinámica familiar y de toda la familia para con el tratamiento, y no esperando que un tercero actúe con una varita mágica y pueda cambiar la placa madre de ese niño, ¿sí? Eso sobre todo. Pero no sé si... Claro, con respecto a esto, Fabi, como decías, el rol de la familia resulta trascendental en esto, así como en cada situación en la que uno lo aborda como terapeuta, ¿no? Digamos, estamos hablando de niños o de jóvenes o de adolescentes que se sobreentiende que están dentro de un ámbito familiar. Entonces es muy importante el sostén familiar en estos casos, la escucha. Cuando hablaba hoy me refería a la escucha del lado del creer, ¿no? Del lado de dar sentido a lo que el niño, la niña o el joven le está diciendo, le está manifestando. Y esto, como bien decía Fabiana recién, muchas veces indica un rompimiento de la escena familiar, indica un quiebre como familia, porque a veces es el padre, a veces la madre, a veces el hermano, abuelos, tíos, bueno, lamentablemente hay de todo, en donde se produce un quiebre, se produce un rompimiento de todo el esquema familiar del que venían acostumbrados, y por supuesto genera malestar, ¿no? Este malestar que ya hablaba desde que nosotros como analistas hemos estudiado bastante el malestar de la cultura de Freud. Traemos libros porque, bueno, se supone que estamos en la Feria del Libro, ¿no? Entonces, prácticamente de lo que estamos hablando, quiero que sepan que no es una cuestión de que se nos ocurrió a nosotros particularmente y nos hemos iluminado, sino que no, lo hemos sacado de una bibliografía específica de años de estudio con respecto al tema, y de gente que realmente se ha preparado muchísimo a lo que concierne al psiquismo del niño, comenzando desde, bueno, el padre psicoanálisis como fue Freud. Digamos, hoy en día, todo volviendo al esquema familiar, hace que muchas veces, en muchas ocasiones, el niño es escuchado y en otras lamentablemente no. Generalmente, como decía Fabi, llegan al consultorio, que me toca estar en la parte privada, llegan al consultorio y en algunos casos son
situaciones que ya han sido judicializadas y demás, y otros se van develando a la luz del análisis. O sea, a medida que va transcurriendo el análisis, van saltando indicadores que llaman la atención y en donde el niño o la joven, o muchas veces ya un adulto, ¿no?, empieza a manifestar todas estas secuelas y huellas que ha dejado el abuso. Es importante también mencionar que uno puede denunciar un abuso, no importa que haya pasado el tiempo que haya pasado, ¿no? Es decir, tanto un adulto como un niño. Lamentablemente nuestro sistema judicial por ahí está un poco enlentecido en ese aspecto, ¿sí? Por supuesto que mejor, hago pausas porque tengo que elegir las palabras que voy a usar. Está mejor, claro que está mejor, pero bueno, a mí me gustaría que sea mucho mejor, mucho más ágil, digamos, estamos hablando de niños que están, para que lo entiendan todos y en un vocabulario totalmente simple, rotos por dentro, están quebrados. Hay un psiquismo que se rompió, que cuesta muchísimo volver a repararlo. Entonces, una de estas cuestiones que sí vienen de un tercero es la ley, ¿no? Esa ley que Fabián hablaba recién, que pone un otro, ¿no? Esa ley que cuando haces una denuncia tiene que existir un castigo, tiene que subsanar un daño hecho. Esa ley es la que, bueno, todavía se sigue esperando y en ciertos casos lamentablemente no llega o llega muy tarde. Entonces, eso es lo que nosotros también, como parte de una asociación civil, como es Red Viva, intentamos que se motorice un poquito más, ¿no? Hoy por hoy, por suerte, dentro de nuestro sistema judicial tenemos personas que escuchan a los niños, ¿sí? Cada vez más hay jueces que intentan poner esa otra mirada. Entonces eso es algo que también hay que mencionar dentro de este tema que es el abuso sexual contra las infancias. No solamente lo que le pasa al niño, sino cómo las instituciones, desde la primaria, que es su familia, posteriormente hacia las cuales deciden pedir ayuda, y luego un resarcimiento, por supuesto, en cuanto a ley, que también se necesita y que tiene que agilizarse, ¿no? Me parece que también es un medio para, una vez más, pedir un poquito más de agilidad en estos temas. Y como decía Fabiana, no solamente se produce un quiebre y distintos síntomas, porque hay, según cómo se dé, según cómo sea el psiquismo de la persona, no existen unos lineamientos que uno diga, bueno, punto A, punto B, punto C, y el niño fue abusado, o la niña fue abusada, sino hay muchísimos indicadores. Por eso cuando hablamos de indicadores de abuso sexual, generalmente con Fabiana miramos y decimos, indicadores hay de diversos tipos. Puede ser desde el movimiento infinito hacia la quietud misma, puede ser desde lo verborrágico hacia la falta de voz, puede ser desde, digamos, el cuerpo y la mente se manifiesta de cualquier modo, pero siempre se manifiesta. De ahí a la importancia de estar atentos, también como padres, también como terapeutas, ¿sí? Abiertos a que uno debe estar atentos a estos cambios en cuanto a nuestros pacientes, y que hablamos de pacientes familiarmente hablando, ¿no? Y de que cualquiera dentro de la familia, dentro de la sociedad, puede hacer una denuncia. Cualquier individuo. ¿Vale? Sí, porque en relación a eso pasaron muchos años para que la legislación deje de tomar los casos de abuso sexual contra las infancias, bueno, en ese entonces infantil, y para que pase a ser responsabilidad del Estado y que el Estado tenga la participación activa en estos casos,
¿Por qué hablo del Estado? Porque aquí nos compromete a todos como ciudadanos a que si somos simplemente como observador, también podamos hacer las denuncias pertinentes. Nosotros como profesionales también desde el lugar que ocupamos dentro de la sociedad, sí, no necesariamente esto de recurrir al profesional que se encarga de abuso sexual. Bueno, me llegó a mi consultorio un caso de abuso, no sé qué hacer, viste, te lo derivo, porque particularmente, bueno, en todo caso sí, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? ¿Dónde puedo ir? Los padres no quieren denunciar. ¿A quién puedo recurrir? Que son las preguntas más por ahí punitivas en cuanto a estas causas, ¿sí? Porque siempre se habla mucho del impacto que tiene el abuso sexual con, sin, agravado, no agravado, con lesiones, sin lesiones, con la carátula que ustedes le quieren dar en relación al psiquismo del niño, del adolescente o de la persona en sí, porque estamos hablando desde indicadores más simples hasta más complejos, ¿sí? Estamos hablando de TEP, estamos hablando de ansiedades, estamos hablando de un montón de cuadros diagnósticos que pueden, no necesariamente están condicionados al tema específico del abuso sexual, que pueden estar correlacionados o no a esto. Pero de que existe un daño, por ejemplo, Irene Intevi en su libro dice que el impacto que sufre el niño o el adolescente cuando tiene algún tipo de situación de abuso sexual es parecido a la de un disparo en la cabeza, porque nunca sabemos cuál es la consecuencia que va a traer para el psiquismo del sujeto. Algunos, por ejemplo, presentan malestar, otros presentan trastorno de alimentación, otros presentan algún tipo de TEP, de trastorno por estrés postraumático, otros presentan, por ejemplo, no sé, diferentes trastornos de conducta, cuando son muy chiquitos, otros presentan un mutismo selectivo, pero todos presentan diferentes afluentes de una misma problemática y que muchas veces algunos dirán, pero ¿cómo si en el consultorio? A mí la verdad que fue durante mucho tiempo a tratamiento, yo no vi indicadores en el caso del niño, el niño nunca me relató, nunca me contó, nunca me manifestó, pero tanto tiempo yo me pregunto, ¿va a sostener un niño algo así? Capaz sin decirlo puede ser, por múltiples razones, porque estamos hablando de una relación de tipo asimétrica, porque ¿qué pasa cuando se devela ese secreto dentro del seno familiar? ¿Qué pasa con este síndrome de Estocolmo? ¿Qué pasa con el síndrome de acomodación una vez que yo develo ese secreto y cómo ese secreto impacta en la familia? Sobre todo estoy hablando de los casos de abuso intrafamiliar. ¿Qué pasa cuando el niño, por ejemplo, devela el secreto, se hace la denuncia, posteriormente tiene su entrevista previa, su cita en el Poder Judicial, con el cuerpo médico, y posteriormente tiene su cámara Gesell, y en la cámara Gesell primero devela una cosa y tiempo después dice que esto no ha sucedido? Yo puedo allí argumentar o ver indicadores de qué está pasando realmente en ese seno familiar. Si en ese seno familiar, por ejemplo, la madre aún así, o el padre, porque también puede pasar, o sucede que sigue estando el perpetrador o el presunto perpetrador dentro de la casa, y esto no incidirá en que la niña también, o el niño, o el niñe, se retracte en relación a lo que dijo en su momento. ¿No será esto también producto del síndrome de acomodación? Pero para eso nosotros como terapeutas tenemos que utilizar una palabra que está muy en boga últimamente, que es empoderarnos desde nuestro lugar y de nuestro rol. Que nuestro rol sea activo en relación a estas problemáticas. Yo no puedo seguir, sí, está bien, hago el tratamiento, pero los padres, bueno, no sé, no se comprometen, yo no me comprometo terapéuticamente, el niño me está hablando y yo estoy boludeando con el celular,
está mostrándonos en la hora de juegos sexualizados y yo estoy mirando para otro lado, sino también que nuestro compromiso para con los niños, no hablo solamente con los niños que sufren algún tipo de abuso, sea realmente un compromiso y sea un compromiso activo. Porque nosotros hoy estamos hablando de abuso sexual, pero también hay otras formas de violencia, por ejemplo, para con los niños, que se da, esto si bien es específico, por ejemplo, en la justicia, el fuero penal, muchas veces se da en el fuero familiar o civil, que son muchísimos los casos. Estamos hablando desde ya una violencia económica para con la madre o con el padre, en el caso de que sea él el encargado de tener al chico, con la cuota alimentaria muchas veces. Otras veces estamos hablando, por ejemplo, de que ahora la Organización Mundial de la Salud aprobó con la CIE-10 lo que es el síndrome de alienación parental, que tanto tiempo fue discutido, bueno, ahora se le da pie, ¿sí? Entonces, leer estas terminologías, adentrarnos en ellos y entender que violencias y abusos no son solamente referidos en cuanto a lo sexual, sino también que representan una amplia gama que no solamente comprende al adulto, sino que comprende al sector más vulnerable dentro de una sociedad. Porque Ghiberti justamente hablaba, Eva Ghiberti, habla de que esto no es más bien un abuso sexual, sino que es más bien un abuso de poder. Porque en estas situaciones lo que más denota es el abuso de poder, es la relación asimétrica de un otro para con uno que es más vulnerable o que se sepa menos y que aún así, por ejemplo, no puede denunciarlo o no puede ponerlo en voz porque o depende de un adulto o porque develar ese secreto va a incurrir, voy a volver a mencionar esto de fragmentar una dinámica familiar, o más bien de que por ahí no se le crea, porque generalmente ¿qué piensan ellos? Bueno, no hablo porque no se me va a creer. Porque a mí, mi padrastro me dijo que si hablaba le iba a matar a mi mamá. Y yo estoy viendo que ellos discuten todos los días. Y yo estoy viendo cómo es él. Entonces, sobre todo, darle lugar al niño de que tenga este espacio de escucha. Pero que esta escucha, ojo, sea atenta y sea realmente una escucha activa, ¿sí? Dentro de lo que es la clínica que también se da en el ámbito público, estoy diciendo, ¿sí? Obviamente en el ámbito público, bueno, hay un sinfín de diagnósticos, hay un sinfín de pacientes, no vienen específicamente, bueno, vengo por una situación específica, sino que hay una variedad, un abanico, pero también de que podamos ser competentes en lo que se refiere a nuestra labor como profesionales, ¿sí? Vero, te cedo la palabra. Como terapeutas, asumiendo, digamos, un compromiso ético que lo tenemos, que lo hemos hecho una vez adquirido nuestra matrícula, me parece que es obligación, es ley, así como es obligación la denuncia de cualquier tipo de violencia que hoy en día es anónima, no hace falta dar nombres, no hace falta, tenemos diferentes líneas para que la población en general se comunique, está el 102 que es el 911, la línea 137, es decir, hay varias líneas que son de conocimiento público, más allá, por supuesto, de en cualquier caso de abuso, acercarse o a una fiscalía o a una comisaría, por supuesto, pero digo, también hay otros recursos como para hacerlo telefónicamente, porque también es entendible, y uno como terapeuta muchas veces lo hemos padecido, que es este miedo a las represalias, ¿no? Bueno, particularmente desde amenazas hasta cualquier otro tipo de situaciones que uno recibe, porque sabemos que estamos dentro de casos en donde hay una penalidad de por medio, ¿no? Entonces, por supuesto que al agresor y al delincuente en este caso, va a tomar todos los medios que sean necesarios. Si fue capaz de cometer un abuso, es capaz de hacer muchas otras cosas más. Y ahí viene por ahí el miedo o la parálisis como profesional
profesionales, ¿no? Que decimos yo con esto no me meto, yo con esto no. Y creo que no tiene que ver con una cuestión de valentía ni mucho menos, tiene que ver con una cuestión de, primero, empatía, tiene que ver con una cuestión de hacerse cargo, de dejar de una vez por todas de mirar para el costado, esa costumbre que tenemos como ciudadanos de que está pasando algo y, no es mi problema, no me importa, voy para otro lado, miro para otro lado. Digamos, estamos hablando de personitas, digo personitas porque realmente son niñitos también muy pequeños, que sufren desde la primera infancia, que muchas veces pueden develar todo lo que le ocurre recién llegado a la pubertad o a la adolescencia. Entonces han sufrido mucho y generalmente ese sufrimiento nunca pasó desapercibido. Lo que pasa es que por ahí es más es fácil hacer como si no hubiera pasado, ¿no? Pero siempre hay algo que como familia, como vecino, como profesor, como terapeuta, como fuera que estemos en contacto con esos niños, nos hace ruido, nos empezamos a dar cuenta. Entonces, desde ese lugar también entender de que es intentar ponerse en el lugar del otro, levantar un teléfono y mínimamente decir, algo está pasando. No es cuestión de acusar a cualquier persona porque sí. Es cuestión de que se investigue, de que se averigüe, de que se vea qué es lo que le está pasando a este niñito, o qué es lo que está pasando en esta familia, ateniéndonos a violencia, a lo mejor no abuso, pero sí a violencia, algún tipo de violencia, que no está fluyendo naturalmente. Entonces, es también, creo yo, como ciudadanos, un deber que tenemos, una obligación que tenemos, de esto de dejar de mirar para otro lado, ¿sí? Y de entender que acá está en juego y en riesgo muchas cosas. La primera es un aparato psíquico, como psicólogos, ¿no? Un aparato psíquico que está en construcción, que ya fue dañado. Entonces, intentar reparar esto, entender que cada uno tenemos esa cuota de responsabilidad, pero a la vez de poder, para justamente poder subsanar algo de lo que le pasó a esta personita, ¿sí? Me parece que se ha hablado mucho sobre abuso, se sigue hablando, y bueno, me parece bien que se hable, digamos, porque es una temática que está muy presente, pero aún así acontecen situaciones en las que las personas siguen, pareciera que sin escuchar, pareciera que nunca nos va a pasar, ¿no? No reacciono hasta que no me pasa, lo que siempre por ahí pensamos. Y cuando pasa, nos damos cuenta de que sí nos hubiera gustado de que alguien más hubiera estado para mínimamente encender la voz de alarma y decir algo está pasando aquí. O sea, creo que esta es una linda oportunidad para que las personas que escuchen, las personas que vean, las personas que puedan llegar a entender esta charla, lo vean más que nada como un medio de decir, bueno, yo también puedo ser parte activa de subsanar el psiquismo de un niño o una persona que ha sufrido, ¿no? Yo también puedo tomar parte activa de esto, denunciando, hablando, diciendo. Me parece que ese rol activo todos y cada uno de nosotros le debemos a la infancia. ¿Me escucha? Perdón, esto de que trajo Vero, Sí, esto sí. de reparar, sobre todo de salir de nuestro, ubicarlo en el proceso terapéutico al niño adolescente o a la persona en sí, desde ese lugar de víctima con el que inicia el tratamiento, a un lugar de sobreviviente, que es el lugar donde yo puedo hacer algo, ¿sí? Pero para eso pasa un proceso, ¿sí? Un proceso que es consabido, que es activo y que es escuchado para con un otro y que es construido para con un otro, ¿sí?
Y otra cuestión que también trajo a colación Verónica, que no quiero pasar por alto, es estas situaciones a las que nos vemos muchas veces acogidos los terapeutas de los niños o adolescentes, cuando se nos impugnan los informes porque no está el sabido consentimiento informado de la otra parte. Entonces, ¿qué puedo alegar yo como terapeuta que está publicado también en la FEPRA, de que bajo la protección integral de niños, niñas y adolescentes, en la premura de la situación del caso y atendiendo a las necesidades urgentes del niño, yo como terapeuta y a fin de ser un medio no justamente insano, sino de producir bienestar emocional, en este caso del niño, actué como terapeuta, ¿sí? No me pueden impugnar la causa, porque yo estoy respondiendo a los derechos de protección integral del niño, niña y adolescente, que también está publicado. Pero son herramientas que por ahí nosotros como psicólogos, como terapeutas, no estamos tan familiarizados porque son artilugios legales. Entonces, cuando nos vemos en ese fuero civil o cuando nos llama el juez, su señoría, a que nosotros demos parte, por ejemplo, mediante un oficio, de por qué justamente nosotros iniciamos el tratamiento sin este consentimiento informado, que muchas veces, si bien nosotros intentamos comunicarnos con la otra parte, o la otra parte no nos responde, o nos responde posterior a la audiencia, porque bueno, el juez le dijo, que son un poco los casos, que bueno, por favor, comuníquese con la terapeuta de su hijo y vea cómo va ese tratamiento. O en esos casos, por ejemplo, donde hay revinculaciones forzadas, yo puedo un instrumento que es legal y que es para todos, y que en realidad nuestra función como terapeuta no añade, no hay una añadidura maliciosa, ni que quiera profundizar el daño en el niño o adolescente, sino que más bien esto de propiciar la salud y la estabilidad mental, porque se supone que para eso estamos dentro de ese proceso terapéutico. Generalmente se dan vinculaciones forzadas, porque hablo de situaciones que paralelamente, nosotros hablamos acá de abusos sexuales, pero paralelamente también están relacionados a los abusos, porque en Estados Unidos, por ejemplo, se nombre así, también están los abusos sexuales, pero ellos abusos lo toman como violencia, los toman como estas revinculaciones forzadas, los toman como síndrome de alienación parental, entre otras situaciones, que bueno, también incurre la cuota alimentaria y también incurre esto de todo aquello que solapa y deja por detrás al niño para con sus derechos, ¿sí? Pero bueno, eso sobre todo para que se tenga en cuenta a la hora de la práctica clínica, ¿sí? Hoy nos situamos en lo hospitalario, que bueno, es algo más general y que tiene que ver con la escucha, con nuestro rol de terapeuta. Yo no sé si acá hay psicólogos que están en el ámbito público, y también dentro de lo que es el quehacer de la clínica terapéutica y cómo podemos defendernos nosotros como profesionales ante esos, vuelvo a decir, artilugios que suele haber dentro de esta problemática que cada vez es mayor. Pero creo que mucho de lo que tenga que ver con esta demanda que es mayor que antes, tiene que ver mucho con esta visibilización que hay acerca de la sexualidad, que hay también acerca del rol de la mujer en el mundo, ¿sí? Esto del feminismo pujó justamente a que estos sistemas que eran muy patriarcalistas y que aún siguen siendo en muchas instituciones, vayan cayendo o vayan tomando otra dimensión y que nosotras podamos hacer algo, nosotros podamos hacer algo para con ello, ¿sí? Donde haya una igualdad entre el hombre y la mujer, una equidad. Chicas, yo tengo una pregunta en función de lo que estaban diciendo recién, algo que me parece muy interesante y como para dar lugar también a la gente si quiere hacer preguntas. Un tema tan delicado, ¿no? Que claramente nos compete a todos, no solamente a los profesionales de la salud mental, sino a toda la comunidad en sí. Algo muy importante que dijeron en la disertación es respecto a las denuncias, con el tema de los tiempos, ¿no?
Bueno, estos últimos años activamente hubo toda una cuestión de más visibilización, se hizo varios, si se quiere, pasos adelante en cuanto a lo que son legislaciones y demás, el movimiento Me Too, Ni Una Menos, que se relaciona de alguna manera con lo que es la violencia y el abuso. La pregunta concreta es, desde el punto de vista judicial, si se quiere, ¿qué pasa con los tiempos, no? Vos decías hoy, Vero, ¿qué pasa cuando un abuso se perpetró hace mucho tiempo? ¿Cómo hago ahora para denunciarlo? Me parece un tema muy, muy interesante como para tocarlo porque sabemos que hay mucha gente que quizás recién de grande, después de mucho tiempo, se anima a hablar o a contar lo que le ha pasado. Hay un movimiento acá en Argentina que es por la imprescriptibilidad de los tiempos en los abusos sexuales, porque antes se tenía en cuenta esto de que pasando los 10, 15 años prescribía la causa, cuando ahora en realidad no es así, ¿sí? Ahora, los tiempos en cuanto a los procesos judiciales, bueno, eso me hago un costado, pero en cuanto a la imprescriptibilidad es lo que puedo responder. Vero, Claro, si querés. sí, esto que decía Fabi es cierto, uno lo puede denunciar, no importa el tiempo que haya pasado de haberse cometido el abuso. Y esto era lo que yo decía hace un ratito, ¿no? Los tiempos, personalmente, particularmente, me parece que son lentísimos, honestamente. Me parece que no colaboran y no contribuyen para la resolución de muchas situaciones, ¿no? Entiendo también que hay todo un sistema que está colapsado, ¿sí? Y que bueno, supongo que necesita como reorganizarse también. A ver, ¿no? Siempre se ha dicho, es como una frase común, los tiempos de la justicia no son los tiempos que tenemos, ¿no? son cosas diferentes. Yo lo que rescato, por lo menos acá dentro de donde estamos, que es la provincia de Formosa, que la verdad que en los casos que he tenido y que se han judicializado de abuso sexual, eh, han sido escuchados, han tenido otra perspectiva, tanto desde el cuerpo médico forense como los jueces que tuvieron la decisión de la causa, han tomado parte. Sí es cierto que ha demorado mucho. Bueno, eso ya es una cuestión judicial que lamentablemente nosotros no la podemos abordar, escapa de nosotros, ¿no? Pero sí a mí me parece que es un cierre que necesariamente, terapéuticamente hablando, eh, se necesita, porque es una ley que debe caer, que debe firmarse, que debe marcar una sentencia para cerrar también un ciclo en la vida de cada paciente, de cada persona que denuncia. Sí, totalmente. Esto del cierre es importante en relación a las personas que pudieron hacer la denuncia. Yo sé que, por ejemplo, hace poco un juez de acá de Formosa escribió una carta a dos niños que fueron víctimas de abuso y generó dos bandos una persona así. Mucha gente que estuvo de acuerdo con que haya hecho esa acción y gente que lo ha criticado, pero creo que desde el lugar que estuvo, ni bien ni mal, porque no estoy acá para juzgar, sino que más bien esto de poder salir de ese fuero, ¿viste? Tan, eh, tan cargado de muchas cosas, que es como juez y poder acercarse más bien a los niños, ¿sí? O adolescentes, pero también es cierto que es necesario que se reactualicen muchas cosas y dentro de eso es el compromiso de todos. ¿Alguien más que tenga alguna preguntita? Tu Bueno, micrófono, sí, Gaby. si no hay preguntas, bueno, creo que esto es una invitación sobre todo para repensar, ¿no? Y sobre todo llevar a compartir. Son temas muy importantes que tenemos que hacernos cargo entre todos. Es una temática, como dijimos, que bueno, claramente en una hora de taller no vamos a abordarla en profundidad, pero para acercar un poco
y conocer, digamos, esto que ustedes traían, esto es lo que vos contabas recién, Fabiana, de lo de este movimiento, algo novedoso que por ahí no se conoce mucho. Entonces creo que justamente esta es la intención también, entre otras cosas, de este taller o de la feria en general. Así que bueno, agradecerles a ambas, principalmente por bueno, contar con la presencia de ustedes acá en Formosa, tan formadas en la temática, que puedan compartir con nosotros sus experiencias. Y bueno, ahora vamos a dejar los contactos para cualquier duda o consulta que tengan y nada, agradecerles sobre todo. Bien, muchas gracias, Seba, muchísimas gracias por tu acompañamiento, y la verdad, extraordinarias, chicas, me encantó escucharlas, me parece tan necesario en estos momentos, fueron sumamente claras en todo lo que han manifestado. Me gustaría que después, yo les digo la verdad, esto es como un comienzo, ahora van a ver, seguramente le van a estar escribiendo preguntas, ¿sí? Así que también la idea es que todo esto, ustedes puedan, aparte de los datos, que puedan poner la bibliografía que estuvieron mencionando, seguramente le van a hacer más preguntas, así que la idea es que puedan contestarlo ya desde ese lugar. Y bueno, preguntas hay muchas, sí, pero me quedo con lo que ustedes han hablado acerca del compromiso de cada uno de nosotros. No solamente es lugar de terapeuta, sino también del lugar de personas siendo parte de una sociedad en cuanto a tanto, ustedes hablaron de la denuncia, de la escucha, del acompañamiento, de ser parte de todo esto, ¿sí? Que hay un gran sufrimiento, el hecho de lograr empatía, no hacer un como sí o mirar al costado, que han dicho que me pareció muy importante. Así que me quedo con esto, me quedo con tanto aprendizaje, como también todos hoy los presentes, agradecemos a Ángeles, a Mariano, a Daniel, a todos aquellos que están del otro lado acompañándonos, ¿sí? Y realmente es un tema como para seguir profundizando, pero estuvieron extraordinarias, chicas, y le agradezco ser parte hoy de esta Feria del Libro. Muchísimas gracias. Gracias, Fabiana, muchísimas gracias por estar hoy presente, gracias, Verónica, gracias, Sebastián, gracias a todos los presentes, y bueno, nos despedimos de ustedes, hasta una próxima semana. Muchas gracias, un abrazo. Chao. Chaucito, chao, chao. Tengo que salir del Zoom. Tranquilo, más esto va a cerrar. Muchas gracias. Chao, chicos, gracias. Pero... Perdón, mis perros, decí que nos ladraron todos, por favor. Pero me iba a comprar la chispa, Mariana, una pregunta de esa. Les cuento no que el día de la feria, la cara de Seba era, y la mía, por favor. Mariana, está reísta, a ver, poné tu cámara, ya que te junté, pusiste a burlar ahí. Cámara. Se nota que estamos en Formosa, la chipa a full. Acá en mi barrio, por lo menos. Perdón que te olvidé de nombrarte. Recién te veo, César. Disculpa, estaba César con nosotros, recién lo veo que entró. Sí, César, muy bien. ¿Dónde está mi novio, supuestamente? Estoy manejando, por eso tenía Un aplauso, bravo. Muchas gracias, no, muy bueno. Chicas, yo les cuento algo, el día de que les toca en la feria, estén por favor, porque ahí las personas le van a hacer por escrito las preguntas para que puedan responder, y también ahí dejen el material bibliográfico que estuvieron hablando, es muy importante. Entonces yo les voy a pasar después qué día y qué hora les toca el día de la feria, y ahí la gente en vivo le va a estar preguntando, ¿sí? Dale, Gaby, dale. Voy a aprovechar acá que le veo a Vero, porque no la veo. Vero, no podía decir nada. Tuve todo un... ¿Viste, Ale, cuando tuvo el quilombo del poder? Bueno, lo mismo. Por eso Seba... Yo sabía, dije, Y mi cara era... No, igual dije que no iba...